recomiendo muchísimo porque es la historia de por qué hacemos listas los humanos y me parece un delirio total, porque Humberto Eco lo que hace es un repaso desde los tiempos iniciales de la humanidad y las listas, que son los sumerios, listas, listas y listas. Y en la introducción tiene una definición de las listas que a mí me sale por todos lados y es que una lista se define por sus ausencias. O sea, una lista se define por lo que no tiene en esa lista. Entonces, por ese lado de cómo definimos una lista, qué incluimos o qué dejamos afuera de una lista, y si dice más obviamente lo que dejamos afuera que lo que incluimos, porque lo que es librería, una biblioteca, una secretaría de Estado, un ministerio de educación, nosotros mismos en nuestras casas, qué libros componen nuestra lista, qué libros dejamos afuera de nuestra lista. Entonces la pregunta inicial en realidad es, quiero ir antes de la lista, y es, ¿qué es el arte? Y si tiene alguna función. Perdón, arranquemos. Claro, y vamos pasando en línea, así ordenaditos para empezar, después intervénganse. ¿Qué sé yo? El arte es cagarte de frío, decía la persona. A ver, sobre todo si tiene alguna función. Lo que pasa es que me voy a hacer trampa a mí misma, ¿sí? ¿En qué sentido? En que yo puedo pensar el arte en función, ¿sí? Yo no puedo dejar de pensar en el arte, por ejemplo, en función de la escuela. O no puedo dejar de pensar el arte en función a mi trabajo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pienso, por ejemplo, la literatura en función de determinadas cuestiones que necesito que los chicos sientan, comprendan, piensen en la escuela. Quiero que los detengamos, los que estamos escuchando, en la palabra, en la preposición, no en, el arte en función, es muy diferente. Me parece más interesante. Sí, más que para. Sí, sí. Entonces, sí, cuando yo pienso el arte, lo pienso como en el sentido óntico. No lo puedo pensar suspendido en el aire, ¿sí? Entonces, en ese sentido pienso la función o la tarea o la idea de la literatura en la escuela, por ejemplo, o el arte, la arte plástica en la escuela o en una biblioteca. Y para mí es algo que te permite empezar a pensar otras cosas, o que te abre mundos. Yo no sé si estuvieron alguna vez acompañando a un niño o una niña en las primeras experiencias frente a una obra plástica, la primera vez que se expusieron a las artes plásticas en un museo, por ejemplo, o la primera vez que... Bueno, es como muy amplio decir qué es el arte. Podemos estar hasta pasado mañana. Sí, a mí me cuesta cuando, con el tema, por ejemplo, con cuestiones qué es el arte o qué es la política. Yo como estudiante de licenciatura en ciencia política, hay que conceptualizarlo, ¿no? Porque hay que ver cuál es el marco teórico y todo eso. Lo que considero como arte es una expresión de algo, una forma de manifestación, de decir, bueno, yo trabajo o, no sé, tengo bronca, tengo ansiedad, necesito hacer algo, decir algo y no lo puedo decir con palabras y bueno, aplico el arte, que es una forma de comunicar también. Entonces, considero que va por ese lado y que considero también que su funcionalidad, por más que decir que mucha gente puede estar en contra de decir, bueno, ¿cómo puede ser funcional si el arte justamente es expresividad y todo eso? Yo trato de buscarle siempre la funcionalidad a las cosas, por más que no las sean, como una cuestión de decir, la función de hacer unas manchas de pintura en un cuadro que no es algo liberado al azar, etcétera, etcétera, y que después si vos te podés analizar, hay como una funcionalidad de, como decía anteriormente, de hacer una catarsis, de expresar, de también decir, manifestarse, y como tomando en cuenta lo que vos decías de esta cuestión política, ¿no? Ya en el momento de que una persona
está haciendo algo, ya sea una escultura, ya sea escribiendo un libro o algo por el estilo, está haciendo un acto político, por más que si querés no lo decimos, si querés es tácito, ¿no? Y no lo decimos, si vos artista, haces eso y si querés decir, no, no es político lo que estoy haciendo yo, pero lamentablemente te informo que sí. Depende de lo que hagas y cómo lo hagas y a quién afecte, ya estás haciendo un montón de injerencia, ya sea en una comunidad, en un grupo de personas, hay personas que van y van a ver tu obra de arte, entonces estás haciendo un acto político y creo que es eso, o sea, la funcionalidad de la expresión. No es para bien o para mal, es expresarse, ¿no? Eh, pero bueno, particularmente considero eso. Efectivamente es un tema muy amplio. Voy a tratar de recortarlo hasta donde puedo acercarme a la definición. Está relacionado en literatura con contar bien una buena historia. El arte tiene que tener una lógica propia, no necesariamente coincidente con la lógica de la realidad, puede serlo también, pero no necesariamente. Está relacionado con la emoción. Y creo que uno de sus atributos, y es complementario con la otra pregunta, es su falta de funcionalidad. No tiene la obligación de la funcionalidad. Puede cumplir funciones, evidentemente, incluso políticas, técnicas, educativas, pero no tiene la obligación. Cuando el arte llega a la educación, es una función asignada, no natural del arte, no es ontológica. Al contrario, una de las funciones del arte, no es exacta la palabra, pero es su disfuncionalidad, su falta de utilidad, que no es falta de sentido. El arte tiene que tener sentido, porque si no, pasamos a otra lógica. Tiene que llegar a un receptor, tiene que poder configurarse, reitero, en la lógica propia. Y lo insisto con esto, algo de lo que define el arte es su polifuncionalidad o ninguna funcionalidad, su derecho a no ser útil, e incluso, tristemente, a no existir. Ese es un punto. Y respecto a la política, creo que es uno de los males de cierto pensamiento de considerar que efectivamente el arte siempre es político. Yo creo que tiene derecho también, en una situación ideal, en una situación no conflictiva, a ser mero entretenimiento, mera emoción, etc. Que no siempre hay que leer entre líneas, por supuesto existen. Y hay circunstancias en donde es ineludiblemente político el arte. Por ejemplo, la película Casablanca es una obra de arte, indudablemente, y tenía una funcionalidad maravillosa. Y hay otras películas de los hermanos Marx o de otros, sobre todo las democracias liberales, donde pueden pasar sin rozar lo político, en mi opinión. En fin, sí. Creo que más o menos contesté, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo más? Para la siguiente pregunta, me parece. Por ahora vamos a charlar y después de esta pregunta, si te parece, porque si no, no vamos a tener la decisión. Pensando en la pregunta que hago a propósito, al decir si tiene una funcionalidad, los tres nombraron la idea de la lógica propia, me parece alucinante, pensarla en el arte por el arte mismo, que son todas líneas de pensamiento político y filosófico, si el arte tiene una función, según si el arte es por el arte mismo, si puede ser aplicado, si la funcionalidad se la damos nosotros luego como receptores de esa obra de arte. ¿Cuántas veces nos ha pasado que leemos algo? A mí me ha pasado 1000 veces, entrevistando a un autor o una autora, que le digo, bueno, pero acá cuando quisiste decir tal cosa, me mira y me dice, no, Flavia, nunca se me cruzó por la cabeza, porque ahí también está la idea de la recepción, digamos, qué leemos nosotros, qué vemos nosotros como participantes de esa obra que completamos con nuestra mirada a través del tiempo. Nosotros no vemos la misma Casablanca que se veía en su momento, no es la misma Casablanca la que ves tú que la que ves vos, o sea, podríamos disectarlo en 1000 pedacitos, pero entonces me gustaría ir a la siguiente pregunta, que es, si el arte es en función, si abre mundo, si es expresión, si es manifestación, si es influencia, si es mensaje.
si es lógica propia versus la realidad. Si le atribuimos, ¿no?, la funcionalidad a pesar de eso, tiene derecho a la falta de funcionalidad. Cuando un Estado, un gobierno, una escuela marca, desmarca, censura, protesta en contra de una forma de arte. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite cuando el arte cruza una línea de provocación? ¿Hay límite? El arte cruza línea de provocación o el arte es provocación. ¿Y qué hacemos con eso? Nosotros, ustedes en sus lugares, y hasta dónde decidimos, alguien quien esté a cargo, porque siempre es una cuestión de poder, qué es provocador o no, qué cruza una línea o no, cómo se maneja eso. Yo señorita, ahí. Ese sí me gustó. Pensaba, primero, como para poner en contexto, uno de mis trabajos cotidianos es la tarea de seleccionar materiales para la escuela, para distintos gobiernos, etc. Y hay algo que yo aprendí hace muchos años, y un texto de un señor que se llama Perry Nodelman, que se llama Todos somos censores. Si ustedes ponen en internet Todos somos censores, les va a salir ese texto, en donde él dice que toda selección es una censura, ¿sí? La lista se define por la Cada vez que nosotros seleccionamos un material, estamos censurando otra cantidad de materiales que para otras personas pueden ser excepcionales, que deberían haber estado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso, lo que a mí me pasó cuando leí a Perry, es que me relajé. Y entendí que invariablemente iba a terminar censurando algún tipo de material, algunos con gusto y otros sin querer, ¿sí? Porque primero no tenía capacidad de leer todos los libros del mundo, no puedo conocerlos todos. Pero había libros que yo específicamente defendía que no formaran parte de determinadas selecciones. ¿Por qué? Porque no cumplían con las expectativas de eran literatura para, o porque habían libros realmente pornográficos. Estos libros que están censurando en este momento no son pornográficos, son las escenas sexuales forman parte de la literatura, pero nosotros en algunas selecciones nos llegaron directamente libros pornográficos donde, por ejemplo, un niño miraba por una ranura y había sus papás estaban teniendo relaciones sexuales, y nosotros sacamos ese libro de la selección y dijimos no podemos mandar esto a la escuela porque de verdad existe una ley que defiende a los niños de aquellos productos o de aquellas ideas que puedan subvertir. Sí, existen leyes que protegen a los menores, y porque la escuela es la escuela. La escuela no es una biblioteca pública, la escuela no es mi casa, la escuela es una institución que está por fuera de muchas lógicas del mercado, ¿sí? No debería estar en los libros de Barbie y tampoco debería estar el libro del niño que mira por la rendija como sus padres tienen relaciones sexuales. Por lo tanto, hay libros que yo peleé para que no estuvieran, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando uno selecciona materiales, además de que deben ser excepcionalmente o deberían ser obras de arte excepcionales, porque estás eligiendo entre el mar de libros que existen en el mundo, estos libros deberían tener determinadas condiciones que permitieran o que permitieran el desarrollo natural de la escuela, porque hay una cosa que yo tengo que poner súper claro, que es que en la escuela están todos, no solo los que me caen bien a mí, no solo los hijos de los progres, no solo la gente más de izquierda, están todas las religiones, están todos los credos, hay chicos que tienen religiones muy ortodoxas, por lo tanto, en la escuela, en ese mundo, deberían caber todos, ¿sí?
Y hay libros que ofenden a determinadas religiones y que cuando yo los elijo para la escuela, estoy dejando fuera una cantidad de niños. Pero también me hago trampa a mí misma, porque he estado pensando este último tiempo que quizás esos libros igual deberían estar en la escuela porque podrían ser el único lugar donde esos niños tuvieran acceso. Entonces, lo que también tengo que decir es que todo esto que estoy diciendo lo pienso hoy, 26 de noviembre, y no tengo idea que voy a pensar mañana, porque puede ser que Gabriela diga algo y yo diga, ah, claro, y mi pensamiento cambie inmediatamente, porque lo que aprendí con toda esta tarea es que no hay nada que sea rígido, y que todo el tiempo las cosas se van transformando, en la medida que la sociedad se va transformando y en la medida que voy necesitando nuevas herramientas para poder tomarle el pulso a la realidad. Yo creo que lo que es el arte como provocador no creo que sea una cosa de una artista diciendo voy a escribir este libro a propósito para picantear esto y que se enoje el establishment ni nada por el estilo. Históricamente veo el arte como una resistencia, ¿no? Como una manifestación, por ejemplo, las canciones de Sui Generis en la dictadura, como ver ese tipo de cosas, como una resistencia incluso cuando el arte deja de ser una resistencia para hacer algo hegemónico, mainstream, deja de pierde esa cosa creativa cuando entra en el mercantilismo de decir, bueno, tenés que producir 20 obras, es un contrato por 10 años donde tenés que hacer 20, y ahí como que pierde esa característica artística y tengo que producir, no sé, películas, no sé, las películas de Marvel, por ejemplo, que tengo que sacar 70 series tipo chorizo y no decir, bueno, quiero hacer una película que cuente un contexto particular. Me encantan las películas de Marvel igual, pero considero que pasa eso. Totalmente, o sea, queda en la persona espectadora. Yo no soy tanto de leer libros, pero sí de consumir teatro, sobre todo teatro musical. Y está esa cosa de la flexibilidad del arte, que por ejemplo en una temporada tenés una actriz interpretada por una persona y después es una persona completamente distinta y después cuando vos haces una película, no sé, basada en otra película, en un libro, lo que sea, cuando es una afrodescendiente enseguida se empiezan a enojar y dicen cultura woke porque no debería ser así. Y cuando vos ves las obras de los musicales, vos ves que hasta incluso cambian los géneros del mismo personaje que interpreta, porque justamente eso es el arte también, ¿no? Esta flexibilidad de decir, bueno, este personaje, o por ejemplo, no sé, Don Juan de las Calzas Verdes, que interpretado todo por un elenco trans, y que te vuela la imaginación mucho más y que te transmite otro tipo de cosas distintas que por ahí el elenco original. Y no, considero que es eso, ¿qué pasa? ¿Cuál era la pregunta sobre la libertad? Los límites, ¿cómo era? ¿Cuándo existe la idea de que algo cruza la línea? Lo que cruce la línea es, bueno, acá con el tema de la censura o de la regulación, ¿no? Porque yo me acordaba, cuando era chica, yo leía, ahora que está Wicked en cine, yo leía mucho el Mago de Oz, y me acuerdo, yo lo leí de chica, fue creo que uno de los primeros cuentos, novelas que leí, y me acuerdo que el hombre de hojalata se convierte en hombre de hojalata porque se le cae el hacha y le va cortando los miembros, un brazo, el otro brazo, una pierna, la otra pierna. Y yo lo leía de chica y a mí no era que decía, oh no, qué horror, ¿no? Y que mi vieja y me sacaba el libro, sino todo lo contrario, y eso que mi vieja es conservadora. Entonces, creo que hay un contrato también en estas cuestiones de decir, cuando hay una manifestación artística, yo no estoy viendo un tipo desmembrarse físicamente que sale la sangre y me mancha la cara, sino que lo estoy leyendo en una literatura, hay un contrato, hay un concepto de verosimilitud donde yo digo, estoy leyendo esto y sé que es una obra y me está tratando de contar otra cosa, no literalmente una persona siendo descuartizada, por ejemplo. Y creo que pasa mucho también con otras manifestaciones. Lo que pasa es que el conservadurismo peca de esta literalidad dentro de lo que es el arte. Y aparte, bueno, como ha pasado con Cometierra, de sacar dos palabritas y decir, el texto trata de esto, y en realidad trataba de los femicidios, o sea, nada que ver. Pero el conservadurismo tiene esa chatura donde no puede ver metáforas, donde no puede ver otras cosas y donde busca la excusa de dos o tres palabras fuera del contexto para aplicar estas doctrinas de poder dominar frente a la censura, ¿no? Es decir, no seas creativo, te saco la creatividad, te saco la libertad, te saco la expresividad para poder
moldear personas con un cierto criterio. Creo que pasa por ese lado. Ahí te doy el micrófono, Marcelo, pero lo que dice Graciela me recuerda una vez, yo estaba trabajando Gabriela, dije, perdón, Gabriela. Estaba trabajando como vendía libros por un día en la feria del libro, en un stand. Entonces la gente venía y me preguntaba a mí qué libro comprar. Yo soy fanática de un autor sudafricano que se llama Coetzee, tiene una novela que se llama Desgracia, que es terrible, y en la tapa hay unos perros, ¿no? Entonces viene una mujer y me dice, ¿qué libro me recomendás? Yo obviamente recomiendo Desgracia, y me dice, pero tiene perros en la tapa, no sé qué pasa, ¿matan a los perros? Digo, sí, porque hay como un lugar donde cuando nadie toma a los perritos los ponen a dormir, porque no, no, si matan perros no lo puedo leer. Entonces le digo, también violan a una chica en manada, le digo, pero nada de eso pasa, porque es ficción. Un poco lo que decís vos, Gabriela, era eso lo que quería comentar, ¿no? Esta diferencia, este pacto, este contrato con la ficción, ¿no? Y ahí me parece, y ahí te paso el micrófono a Marcelo, pero después sería mi siguiente pregunta, es, ¿cuándo tomamos un texto y le sacamos una parte que no nos gusta, y a partir de ahí llamamos degenerados a los que lo leen, degenerados a los autores que lo escriben, degenerados al gobierno que lo pone en las escuelas? ¿Qué parte de eso es romper el contrato no solamente de que eso es ficción, sino de que la persona que lo lee tiene la capacidad intelectual para darse cuenta, tanto el docente que está en el aula como el alumno que lo está leyendo, ¿no? Pero antes, vos, un paréntesis. Sí, perdón, Marcelo, no te estoy dejando hablar, pero ahí te lo cierto, estamos hablando de la libertad. Sí, no, está bien, seguí, perdón. No era la intención. Perfecto. Yo coincido con la reflexión sobre El Mago de Oz. Efectivamente, el cine de terror, el cine de acción, nos sumerge en una complicidad donde sabemos que lo que está pasando en la pantalla forma parte de este universo que definí previamente, que es autónomo, que no tiene las mismas reglas que la realidad. Paradójicamente, no estoy de acuerdo con que escribir por encargo vaya en contra del criterio artístico o defina o no arte. Justamente, como el arte no tiene funcionalidad selecta o obligatoria, hay muchos autores que pueden escribir por encargo y hacer obras de arte. Muchos de los Dickens, Dostoyevsky, muchos de los clásicos han escrito por encargo. Sin más lejos, alguien que no es un clásico, que es quien está hablando, escribe todos los sábados un cuento para el diario Clarín desde hace 14 años, y no solo es por encargo, muchos de esos son mis mejores cuentos, en mi opinión, sino que estoy muy atento a que se vendan mis libros. Es decir, para mí la palabra mercantil no es pecaminosa, justamente. Al contrario, es virtuosa. Ojalá todas las buenas obras se vendieran mucho, y el intercambio de la producción artística por otras mercancías, incluyendo el dinero como equivalente, a mí me parece un intercambio virtuoso. Y cada vez que publico un libro, dentro de mi creencia, yo le agradezco a Dios o que se venda uno de mis libros como un campesino que cuando cosecha. No me parece que haya una contradicción entre que los libros se vendan y el arte que incluyen o no. Un libro muy vendido puede ser un libro que no tiene ningún valor artístico, y un libro que no lo compró nadie puede ser una maravilla. Pero para mí lo ideal es que el buen libro se venda mucho. Ese para mí es el ideal. Y que no haya artistas que queden siendo talentosos, que queden en la sombra. Y eso es el mercado, el intercambio de mercancías. El arte es una de ellas. También, no obligatoriamente, no deja de ser arte, porque se convierte también en mercancía. Ese es un punto. Y luego lo explicó muy bien Carola, y yo ahí sí quisiera hacer un inciso. Yo no aplicaría tan libremente la palabra censura. Fue lo mismo seleccionar un libro para el colegio. Incidentalmente hay 20.000 libros en Argentina y en el mundo, literalmente en Japón, que se seleccionan para los colegios, y otros 20, porque publiqué muchos libros, que no se seleccionan para los colegios. Esos 20 que no se seleccionaron, yo en ningún caso considero que me censuraron. Y agrego, yo preferiría no seleccionarlos,
los míos, y jamás lo consideraría censura. De mis libros hablo solamente. En mis libros hay libros para leer en la guardilla y libros para compartir. Hay libros que puedo contar en el teatro y hay libros que tenés que leer en tu cuarto. Hay libros que publico en Clarín a la mañana de un sábado y otros que preferiría no hacerlo, ni que lo publicaran, no lo voy a impedir, pero que no se publicara sin mi consentimiento porque no me parece para ese espacio. Y ninguna de esas decisiones me parecería censura. Ese es un punto. El otro es que, si bien el arte no tiene una funcionalidad obligatoria, aunque la puede ejercer ocasionalmente, la educación sí la tiene. La educación tiene una obligación cívica. Tiene la obligación de respetar nuestra Constitución, tiene la obligación de favorecer la convivencia, tiene la obligación de respetar a cada individuo que respete nuestra Constitución en lo que sea que ese individuo decida hacer que no sea violatorio de nuestras leyes. Por ejemplo, sin ir más lejos, la educación tiene que incluir el respeto a las motivaciones, los sentimientos y los modos de comportarse de cada educando. Por ejemplo, y voy a tratar un tema que de algún modo se insinuó, en mi colegio secundario y en primario también se discriminaba a los chicos que no tenían comportamientos que en ese entonces se llamaban masculinos o afeminados se los denominaba. Esa discriminación se me pareció aborrecible, inaceptable, incluso desde mi más primera infancia, perdón por la mala construcción, desde mi infancia. Uno de los contenidos que la educación tiene que transmitir es la aceptación y el respeto por el comportamiento de cada uno de los alumnos sin ninguna transgresión a ese respeto. Eso es algo que tiene que transmitir obligatoriamente la educación. No se puede permitir el bullying o la patota o la segregación o discriminación contra un chico o una chica que no reproducen el comportamiento de la mayoría en los gestos, en la manera de hablar, etc. Recién acá se produjo una paradoja muy interesante, y lo comento porque fue público. Flavia le pidió disculpas a Gabriela por no usar el lenguaje inclusivo. Y Gabriela generosamente le dijo, no tengo ningún problema. Y ahí me parece, paradójicamente, que entra en conflicto la libertad. Porque yo no tengo absolutamente ninguna inconveniencia ni conflicto en el lenguaje inclusivo cuando otro lo habla. Pero jamás voy a pedir disculpas por no hablarlo yo. Al contrario, es complementario. Y acá sí, yo creo que en la escuela, entre los chicos, no en los docentes, que es otro tema, porque la educación tiene obligaciones, dentro del respeto por el otro, cada uno habla como quiere. No se puede imponer que vos hables, que no sé por qué lo llaman inclusivo, es hablar con la E, por ejemplo, lo respeto, pero a rajatabla, no me molesta en lo más mínimo. Ahora, no voy a aceptar, y acá lo digo con mucha seriedad, que alguien considere que yo no respeto a otro porque hablo con la O. Eso es un disparate y para mí es muy agresivo, porque yo padecí ponerme del lado de las personas que estando en minoría fueron agredidas o segregadas. Entonces, que alguien me acuse a mí por hablar con la O, de pertenecer a esos patoteros, a esos autoritarios, no conservadores, sino autoritarios, patoteros, represores, no lo voy a aceptar. Eso es lo personal. Y finalmente, aprovecho que tardé en hablar para cerrar esto, el arte no tiene una función obligatoria y tiene la completa libertad. Nunca se puede acusar a un autor que hayan utilizado sus libros para lo que fuera. Debe ser culpable, responsable o lo que fuera por haber escrito el libro. Acusar al autor es una agresión. El autor tiene derecho a escribir lo que se le antoja. Hasta donde estamos hablando acá, puede haber algún libro que vulnere el sentido común de lo que estoy diciendo y lo atenderé. Ahora, un libro porno, erótico, o lo que fuera, que va a la librería, que se distribuye entre adultos, que cada uno elige cómo comprarlo, eso yo creo que es indiscutible y que
el autor tiene derecho a escribir lo que sea, y que no tiene mayor injerencia en qué se va a hacer con el libro. De modo que el autor queda preservado, recordado y defendido. Ese es uno. Ahora, ¿qué materiales compartimos en el colegio? Ese es otro tema. ¿Cuáles son los materiales? Y seleccionar para leer la Divina Comedia o los venenos de Cortázar o la inmersión de Morel de Bioy, no es de censurar la Divina Comedia. Es que te estás tratando, dentro de la función que cumple la educación, de buscar un texto que incluya en la funcionalidad de la educación. Cierro con esto. Realmente cierro. Yo creo que el erotismo ya había ocurrido alguna vez. El alumno Pablo Lieberman había llevado una historieta porno, justamente en ese caso, empezando en los 90, era con un travesti, y se la presentó a la profesora y creo que lo suspendieron o pasó algo así, y había en el alumno, en ese caso había un afán de provocación, un afán de provocación. Y en el caso del erotismo, yo creo que vos descartaste la pornografía, y por supuesto que fuera de las aulas, y cada autor tiene la completa libertad, yo creo que en lo que hace a la educación, e incluso por momentos en la literatura, es distractivo. Tiene un efecto de que no te centrás necesariamente en el texto para prestar atención a la lógica interna o a la historia, etc. En mis historias de hombres casados, por ejemplo, yo trato con mucha discreción el tema sexual porque sé que el lector va a distraer la atención de la trama. Y en ese sentido yo pienso que en todo caso la discusión es, ¿tiene una funcionalidad educativa el libro o no? La eligen o no los profesores por tal o tal caso, pero no lo enfocaría dentro del tema de la censura, que me parece es otra dimensión. Ahí te doy el micrófono porque querés decir algo. Pero bueno, hay un capítulo en It, te los voy a spoilear. It es la mejor novela de Stephen King. Y tanto todos los directores de cine, no sé cuántos la leyeron, no que vieron la película, que leyeron la novela. It. Vamos, estamos las dos solas en esto. Hay un momento en la novela que los chicos que van al subsuelo y a matar al monstruo, creen que matan al monstruo con 10, 11 años, se cansan tanto, se agotan tanto, que no pueden salir. No pueden salir y deciden que van a morir ahí. Nadie lo leyó, se llama El otro ritual. Está casi al final de una novela de más de 1000 páginas de Stephen King, que es una obra de arte. Deciden que se van a morir allí abajo, porque no tienen fuerza para salir. Hay una sola nena. Y la nena entiende que los tiene que envalentar. Y entonces se acuesta con cada uno de ellos. En un gesto de absoluta inocencia, porque ninguno se da cuenta de lo que está haciendo. No hay sexo, no hay pasión, no hay deseo, no hay nada. Lo único que hace ella es eso, se ofrece con sus 6 amigos. Cuando 23 años después uno de ellos llama porque el monstruo no se murió, vuelven todos, porque ese pacto que hizo que la novela fuera prohibida en casi toda Estados Unidos en las escuelas, que es totalmente inocente y no tiene nada de pornográfica, ni siquiera de erótica, hace que todos vuelvan a querer matar al monstruo, y el único que no se anima a volver se suicida porque sabe que si no vuelve no lo van a poder matar. Es ese gesto que no distrae en lo más mínimo a la trama, es la razón principal por la que vuelven, que cuando uno ve la película dice, ¿por qué estos locos vuelven? ¿Por qué vuelven a matar al monstruo 23 años después? Porque hay un pacto de sangre, literal, que los unió para siempre en ese gesto. Entonces ahí en ese sentido yo no sé si distrae, me encanta lo que decís, pero no sé si estoy tan de acuerdo, porque para los que leímos la novela, es esencial ese momento que es muy disruptivo, muy incómodo, y que de hecho todos los directores de cine, nadie lo insinúa, pero que hace la diferencia a la trama de la novela. Es un capítulo de 3 páginas en una novela de 1500, ¿no? Entonces, cuando el caso de Come Tierra, cuando uno lee Come Tierra con Independencia, ¿te gusta o no la novela? ¿Te parece buena o no mala novela? Cuando se extrae esa escena que en sí misma es bastante explícita,
y fuerte de la trama, se desconfigura algo que es fundamental, que es la justificación por la cual después va a haber un feminicidio. O sea, esa escena es lo que va a derivar en un feminicidio. Entonces, si la descontextualizamos, claro que es una pornografía asquerosa, pero si la leemos en el contexto, y acá de nuevo, yo leí IT con mis alumnos en el colegio, ¿no? Y cuando llegó el capítulo dije, lo leen en casa, venimos, lo charlamos y seguimos de largo, porque era muy incómodo. No se distrajo en nada la lectura. Y cuando un docente, y esto lo hablo desde 28 años de dar clases en secundario, se encuentra con una escena, como en El Matadero, en donde dice, verga, verga, que le rompan el culo, lo sabemos manejar. Por dos razones. Primero, porque sabemos cómo manejarlo, porque ya lo leímos. Segundo, porque en general esas escenas tienen sentido dentro de la historia. Y tercero, porque los chicos son muy inteligentes. Entonces saben también leer el contexto de esa escena. Y un poco me parece que ahí, por ahí pasaba me parece la discusión, ¿no? Cuando nos encontramos extrayendo una escena de una obra, quitándole todo el marco que hace que esa funcionalidad, como vos decís en algunos de tus cuentos, funcione y tenga sentido, porque entonces ahí sí nos volvemos como censuradores en el peor sentido de la palabra, ¿no? Porque no estamos haciendo este análisis maravilloso que cada uno de ustedes está haciendo desde la divergencia, sino que estamos simplemente levantando un dedo acusador frente a un texto que no hemos leído. No, pongo el ejemplo de Cometierra, que para mí no es un ejemplo que tenga mucho sentido tampoco, porque creo que tanto del lado de los que lo eligieron en la provincia de Buenos Aires, como del lado de los que son detractores, hay una intencionalidad pura y exclusivamente política de matarse entre ellos y que a ninguno le interesa, sinceramente, la educación. Y esto es una opinión muy personal. Claro, quería decir algo después. Una tonterita. La primera es que existe una aplicación que no me acuerdo exactamente cómo se llama, que podés poner el libro y te dice si en ese libro se muere un perro. ¿Sí? Se llama así, se muere el perro. Se muere el perro. Se muere el perro. Sí. Entonces, vos podés decidir si lees o no al libro con un perro muerto, que es como sea el cosmólogo que. Y lo otro es que, pensando en esto de la educación que decía Marcelo, yo considero que quienes saben usar el libro en la escuela son los docentes y los bibliotecarios. Y cuando él se mira el libro por sí solo, esa frase por sí solo, no se está viendo el potencial que existe en la escuela, que es una persona que trabaja hace muchos años con los libros, y que va a saber cómo manejarlo. Porque también lo maneja cuando ve que los pibes están haciendo apuestas con el teléfono, o que están sacando fotos en el baño, mostrándose las partes íntimas. Sí, totalmente. O sea, hay una persona que está preparada para manejar esas cosas. Y en eso y ahí se pierde como el miedo a que entre o no entre al aula, ¿sí? Pero eso, si quieren después ahí prueban la aplicación del perro. Bueno, me parece que hay un poco ahí que tiene que ver con eso, ¿no? Con dónde ponemos el límite y pensar más que en los límites, para no decir censura, que tenés razón, o en las listas, como decía Humberto Eco, que una lista se define por lo que no tiene, pensar en términos de calidad literaria, de trascendencia en los temas, de pensar qué aporta desde la literatura en el sentido más estricto de la literatura también, porque ahí hay un punto que me parece que es muy importante, que pasa en el arte en general, pero en la literatura en particular, que es el análisis literario, ¿no? Porque el análisis literario no se queda simplemente en contarme de qué se trata el cuento, ¿verdad? Entonces eso también me parece que abona mucho a la discusión. Entonces lo segundo, o lo quinto que les quería preguntar, pues ya no me acuerdo qué pregunta les hice, es ¿qué rol, qué lugar ocupó en sus vidas la lectura que hicieron en la escuela? Te voy a responder doblemente y voy a agregar algo sobre la educación en general. Yo diría que es fundamental, pero doblemente porque yo leía debajo del pupitre también. Yo me llevaba para leer historietas, incluso libros para las materias que no me interesaban,
me las llevaba todas, las rendía en diciembre y marzo y veía literatura o historietas durante física o química. Pero los textos que me dieron en literatura, y mis profesores de literatura en general y los de historia también eran profesores que tenían momentos de conexión muy importantes, para mí fueron muy fructíferos, muy fructíferos. Me parece muy importante el acto de lectura. Y acá agrego algo, que yo creo que la literatura podría ocupar justamente dentro de la educación y una digresión dentro de la educación que es pasémosla bien. Saquemos el tema de discusión de hoy, me refiero al entretenimiento, que yo mientras fui alumno no lo viví, no lo experimenté, y hace poco di una conferencia en Orsay y hablé de eso, de si pudiéramos lograr, yo admiro a los docentes, no tengo la capacidad para estar frente a un aula, pero a mí como idea es si la literatura pudiera ocupar el lugar de un momento del aula en que la pasemos bien, en que nos divirtamos, en que tenga sentido el hecho de por el cual nos estamos esforzando para estudiar todas las materias que no necesariamente nos interesan. Ese es uno. Y respecto a la educación, la educación yo creo que tiene que contribuir a proteger la libertad, que hoy estábamos hablando. Y creo que las democracias liberales han representado el mayor acercamiento a la libertad que hemos conseguido como especie, o en todos los siglos que llevamos escribiendo nuestra historia, en la aceptación de la diversidad libremente electa entre adultos, la libertad de circulación, la libertad de expresión. Saquemos el tema de la educación, la libertad de expresión. Son dos temas distintos, pero eso, la libertad de elección democrática de nuestro liderazgo, eso lo han logrado las democracias liberales. Y hay una amenaza a esas democracias liberales que viene, por ejemplo, de la República Islámica de Irán, que no solo asesina a los homosexuales en su país, sino que comete actos terroristas en países que respetan la diversidad porque respetan la diversidad. Ahí hay, como en Casablanca, hay un enfrentamiento global, mundial, entre las libertades públicas y la opresión. Y en ese aspecto yo creo que la educación tiene un rol fundamental en extender lo más posible la libertad, tal como la concebimos, con sus limitaciones, y cuanto más expansiva mejor, las democracias liberales. Eso es uno de los puntos, yo creo, que álgidos, centrales de la discusión sobre la libertad en la contemporaneidad. ¿Cuál era la pregunta? Es muy loco porque también estoy mezclando un poco con el tema de lo de la imposición del tema de los pronombres y todo eso, como si fuéramos la comunidad LGBT, fuésemos unos dictadores que decimos tenés que hablar en lenguaje inclusive y eso, y me echo un poco con lo que pasa con los textos del secundario, ¿no? Porque yo, por ejemplo, Gabriel García Márquez no lo hubiese leído nunca, si no me lo imponían en el serio, si no había una coerción de un programa en el secundario. Entonces también hay que ver un poco cómo, seguimos hablando también de contratos, ¿no? Contratos sociales, de dónde es una imposición y dónde es un, che, mirá, yo te ofrezco esto, hay una relación interpersonal y social, un constructo social, ¿no? Porque también ¿Cuánto sexo que hay en escenario de soledad, por eso. Entonces es como que también forma parte de una convivencia, ¿no? De decir, a ver, soy una persona que estudia en el secundario, hay materias que me gustan, hay materias que no me gustan, pero acepto el contrato de decir, bueno, yo quiero terminar para estudiar en la facultad. De hecho, para mí fue muy tortuoso lo que fue el secundario. Para una persona de la comunidad LGBTQ+, es tortuoso en los años 90, fue muy tortuoso el secundario, con el bullying y todo eso. Y sí, hay literaturas que, de los textos que me han dado, no por ahí Misteriosa Buenos Aires, y aparte de lo que pasaba, que esto lo decía Enrique Pinti, ¿no? Que los textos en el secundario pasan muy rápido, o sea, te dan el Mío Cid, te dan el Quijote, te dan 2 capítulos, la Divina Comedia 2 capítulos, y ya está, y besito en la frente y te recibiste. Bueno, del Matadero también lo mismo, es como que lo ves todo como en un flash, donde no sé si llegás a masticar la literatura. Yo recién empecé como a disfrutar
los programas de cuando estudié diseño de imagen y sonido que veíamos, porque encima estaba atado a narrativas o cuestiones que después fueron adaptadas a películas, entonces, o estructuras, como por ejemplo veíamos tragedias, comedias griegas, y por ejemplo lo comparábamos con Poderosa Afrodita de Woody Allen, que es una de las películas que más me gusta de Woody Allen y es la que menos conocida de todas, donde ves las coreutas, donde ves todo la estructura de las tragedias y las comedias. A mí particularmente lo que me ha pasado es eso. Y también me ha pasado lo mismo que cuando leía a Gabriel García Márquez, nos decíamos, oh, qué horror, escena de sexo, qué espanto. Sino que incluso cuando éramos boludones en esa época que decíamos, no, están cogiendo, no hacíamos eso, o sea, leíamos y seguíamos de largo, o convengamos que en esa época también dibujábamos pitos en los bancos, o sea, es como, también no hay que hacer la vista al costado con ciertas cuestiones, o también tratabas de sintonizar el canal Venus a las 3 de la mañana mientras tu vieja estaba durmiendo, claro, ibas a sintonizar. Entonces, ¿viste? Va a decir, ¿hasta qué punto nos rasgamos las vestiduras? Si después la misma gente que te dice está mal porque dice pija en esta parte, son los que dicen hay que abolir la educación sexual integral, miren porno. Entonces decís, ¿dónde está la coherencia dentro de esto? Y acá volvemos un poco con lo de la democracia liberal, por eso estaría bueno, o sea, que sea una democracia liberal y que no sea un disfraz y que en realidad es un conservadurismo, porque si vos ves todos los elementos, yo todavía estoy esperando, por ejemplo, si realmente viviéramos en una democracia liberal, no estarían quejándose con Spotify porque porque Spotify promociona a Lali, por ejemplo, si es el libre mercado. O sea, si vos vas viendo todos los detallecitos del liberalismo, o mismo el ataque que nos hacen a la comunidad LGBTQ+, que es el ser trans, básicamente está mal, y vos decís, pero el liberalismo no es esto, todo lo contrario, vos hacés lo que quieras, mientras a mí no me perjudique. Entonces, es como... pasa eso, y me parece que te tiran el foco por distintos lados sobre el ser libres, el manifestarse y todo eso, cuando en realidad los problemas van más de fondo y justamente no los estamos pudiendo ni siquiera analizar. Y el único fin es que no leas, que no te informes, que no consumas, que todos sean 3 o 4 términos, 4 palabras, o todo es cuca, o todo es progre, o todo es woke, o todo es, viste, decís, no, hay más allá de eso. Pero si vos lees, si vos profundizás, si vos lees la parte donde dice pista, justamente lo que decías vos, te está hablando del feminicidio, te está hablando de lo que va a suceder, entonces no te dejan llegar a eso. ¿Por qué? Porque te lo saco de raíz, no lo vas a ver. Y fíjense lo que pasa, cuál es la consecuencia, que es uno de los libros más vendidos ahora en esta semana, se le ha hecho una gran publicidad. ¿Por qué? Porque la gente tampoco come vidrio. Entonces, también pasa por ese lado. ¿Y por qué no come vidrio? Bueno, por ahí sí. Hay gente que come vidrio, pero podemos establecer que si el libro volvió a venderse es porque hay gente que dice, no, esta ya la viví, ya me pasó, viví dictaduras, viví gobiernos que me han prohibido cosas, que me han prohibido ser. O sea, las personas trans nos llevaban presas en los 90 por salir a la calle. Entonces, simplemente por salir, por vestir, el edicto policial decía por vestir ropa de un género del sexo diferente, punto. Entonces vos te ibas a comprar una coca, listo, te llevaban presa. Entonces, decís, esto es muy parecido a aquello, entonces acá depende de la persona en sí que dice, no, yo atravieso esa frontera, y hay otra gente que dice, no, la verdad me quedo en esa comodidad. Que también por ahí es funcional dentro de esta realidad que estamos viviendo, el hacer así y no ver más allá, o no mostrar más allá. Así que nada, no lo disfruté mucho de literatura en el secundario, pero también porque hubo una realidad, un contexto que no me permitió disfrutarla como me hubiera gustado. Yo disfruté mucho la literatura en el secundario. Creo que mis momentos más felices en la escuela, que también la pasé como el culo, fueron durante la estadía en la biblioteca. Los años 80 fueron, además de un furor increíble de muy buenos autores, especialmente alemanes e ingleses, Christine Nostringer, sí, básicamente Christine Nostringer,
Entonces habían libros súper interesantes. También disfruté mucho leer, muchísimo leer los clásicos. Disfruté, yo soy chilena de nacimiento, y habían toda una colección de Shakespeare traducido por Pablo Neruda, que eran increíbles. Los tiene ahora, creo que los ha, sí, tiene esa, y un Romeo y Julieta en verso por Neruda es así, wow. Te voy a contar una cosa de eso después. Eh, Le falta una escena. ¿Sí? Yo creo que no la supo rimar, se la sacó. Yo no soy muy shakespeariana. No, digo que es una tontería, pero en esa versión de Romeo y Julieta de Neruda hay una escena en la que Julieta está hablando en el balcón, está esperando antes de conocerlo a Shakespeare y dice que hay una rosa sería mucho más linda, sería igualmente linda si se llamara de otra manera, y está omitida, pero yo creo que porque Neruda no encontró cómo rimarla, entonces la sacó. Muy bien, son Neruda puede sacarle una escena a Romeo y Julieta. Y disfruté muchísimo los libros que me dieron, y yo creo que eso significó que para mí sea tan importante que los libros que lleguen a la escuela sean súper disfrutables. Claro, o sea, cuando hacemos las elecciones, yo no sé si ustedes saben que las elecciones no es que la hace una persona, no soy yo sentada diciendo este sí, este no. Existe una comisión asesora nacional que se llama CAN, donde se reúnen especialistas de todo el país y eligen una cantidad de libros, se van acotando, por ejemplo, decís todos los libros que salieron en Argentina del 2022 al 2024, y elegís en ese océano, y luego cada una de las jurisdicciones elige a su vez los libros dentro de eso que se eligió en una comisión asesora nacional. Entonces, en general, los libros que llegan a las escuelas son elegidos por muchísima gente, por gente súper con mucha especialización, y elegidos por cada jurisdicción presenta su equipo, ¿sí? Así que también es de todo el país, donde existen distintas realidades. Entonces, cuando elegimos en general, lo que tratamos de elegir son libros que tengan mucha calidad literaria. Yo sé que eso es subjetivo, que nadie tiene un parómetro de calidad literaria, lo que para mí es una altísima calidad, para otro puede ser una Sofía. Pero sí elegimos pensando que sean libros que tengan alta durabilidad, además que sean libros que permanezcan en la escuela y que sirvan mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, un libro de efemérides no sé, me acuerdo de El Bicentenario. Un libro de efemérides del Bicentenario tiene una vida muy corta, pasó el 2010 y ya está, dejó de tener sentido ese libro. Entonces, además, pensarse en libros que tengan durabilidad, que puedan permanecer en la escuela y que representen a niños que van cambiando con el tiempo, pero que sean especialmente disfrutables. Son súper entretenidas, súper interesantes las reuniones con los selectores, porque los selectores somos súper apasionados, entonces la defensa de cada libro es un acto de intentar ganar, de intentar ganar a los otros seleccionadores para poder elegir ese libro, y son muy fundadas. O sea, eso también me gustaría que sepan, que son fundadas, que son pensadas, que son trabajadas por gente con mucho currículum. No es que alguien lo elija así alegremente. Y hay algo interesante también que pasa con eso, yo desde el lado de docente, y es que un gobierno baje una lista de lecturas y mande libros a una biblioteca, no es una obligación de lectura, ¿no? Esto es algo que también se está malinterpretando mucho, que es cada colegio decide su proyecto educativo institucional, elige sus lecturas, cada docente incluso dentro del aula lo hace, no hay una imposición, y es muy importante que todos tengamos esto en claro, porque si no pareciera ser que el Estado, cualquier Estado, indica qué leer y estás obligado a leerlo, te guste o no te guste, cuando eso está muy alejado de la verdad del aula, ¿no? En el aula la autonomía del docente es algo que se cuida mucho, que se respeta, y cada docente en su área, qué sé yo, quinto grado leemos policiales, perfecto, es el cuento policial. Bueno, si
si lees lo que elijas del cuento policial, no es que se te impone ningún texto, se impone en las escuelas. Estoy un poco preservando esto que decías vos, de las religiones de la multiplicidad, lo decía Marcelo también con muchísima claridad. Me parece que también es muy importante en la charla entender la idoneidad, ¿no? Porque me parece que si no entendemos la idoneidad de quienes están a cargo de hacer las cosas, Gracias, se me había olvidado la palabra. claro, perdemos el foco de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces pasa a ser algo para otra cosa en realidad, una propaganda para otra cosa, a favor o en contra, y no, creo que es algo que es mal, y esto es absolutamente, bueno, todo es personal, de nuestro país en particular, es que hay como una falta de conocimiento del rol docente y de la formación docente, ¿no? Yo recuerdo había un momento que había paros docentes y alguien dijo, bueno, vayamos los padres a las aulas. Eso dije, suerte. O sea, no sé qué van a hacer en las aulas con 40 enanos de 6 años, enseñar a leer y escribir. No, me parece que hay también una necesidad y creo que la conversación que se dio ahora, en estos días, nos pone de nuevo sobre el tapete el tema de la escuela, los docentes, la educación. Y está buenísimo que lo podamos charlar y discutir en la disidencia, en los acuerdos, porque no hay una escuela ideal, no hay una lectura ideal, no hay una selección de textos ideal, pero lo que sí sería ideal, me parece a mí, es la conversación y el acercamiento en la conversación profunda y no en la chicana, ¿no? Porque si nos dedicamos a chicanear, no crecemos en sociedad, no crecemos como sociedad y no ayudamos a nuestros niños y a nuestras niñas a crecer. Una gran conversación. Y realmente se dio una gran conversación a propósito de Come Tierra y los otros libros que también están ahí en el tapete. Porque estamos todos hablando de estos libros y no de otra cosa. Y no de otra cosa, y me parece que nuestros niños también y nuestras niñas se lo merecen. Ustedes medio que me criticaron porque la pregunta aquí sobre el arte era muy enorme. Pero sirvió para reflexionar. Sí, pero la pregunta del panel era enorme porque la libertad, ¿no? O sea, yo empecé por el arte, que es el arte y la funcionalidad, pero la pregunta es sobre la libertad. Cada uno de ustedes dio atisbos de qué es para ustedes la libertad. Entonces me gustaría que cerrara cada uno con una definición más centrada, más pensada en lo personal. ¿Qué es para ustedes la libertad? Aprovecho relacionado, Gabriela comentaba que de algún modo implicaste que se refería a mí. Yo creo que no, pero por la duda lo comento, que el colectivo LGTB podía ser percibido como dictador por imponer el hablar con la E. Exacto. Pues ya sé, pero él no se refirió directamente a mí, entonces como vos contestaste de esa manera por ahí, no sé, me doy el derecho a la duda, pero bien, no lo sé. Por eso, en caso que me hubiera respondido, voy a aclarar, pero no lo di por hecho. Justamente parte de la libertad. Yo no lo interpreté, pero lo voy a responder de todos modos. Cuando una persona decide hablar con la E, con la O o con la U, yo creo que entre adultos pueden elegir hablar como quieren y asociarse entre ellos libremente como se les antoje. Ahora, cuando me quieren imponer, y no el colectivo LGTB, cuando X me quiere imponer, que yo hable con la E, yo lo llamo lenguaje intrusivo, porque no me deja hablar como yo quiero. A mí jamás se me ocurriría decirle a alguien, hablar con la O, publicar con la O, o publicar con la U. Habla como quieras. Si nos vamos a entender, mejor tener un lenguaje en común, pero yo te entiendo cuando hablas con la E, así que no tengo ningún problema. ¿Y vos me entendés a mí cuando hablo con la O? Cada uno habla como quiere entre adultos. Saquemos la órbita de la educación, entre adultos responsables que eligen cómo hablar. Esa es una. Y no solo, no se me ocurre que es el colectivo LGTB, que la palabra colectivo también la analizaría el que lo impone, sino que me ha tocado vivir en dependencias oficiales, personas completamente heterosexuales, hasta donde ellos lo decían, obligaban a publicar libros oficiales con la E, pero era obligatorio, y no lo publicaban si no ponías o la E o os, as, como una obligación estatal en el gobierno anterior, y por ahí en otros también. Yo lo conozco del gobierno anterior. Estaba obligado desde dependencias oficiales. No eran el colectivo LGTB, eran funcionarios que obligaban a eso. Luego,
cualquier persona. Y eso tiene mucho que ver con la libertad, que no es cuál es tu elección sexual o de género, es cómo te comportás. Eso es lo que nos define, no con quién elegís asociarte sentimentalmente. Es cómo respetar la libertad del otro. Eso es lo que nos define. Y en eso no hay colectivos. En eso cada uno es un individuo que tiene que respetar al individuo que tiene al lado. Y en esa circunstancia, el comportamiento autoritario está completamente distanciado o es aleatorio a cuál es la asociación sentimental de cada uno de nosotros. La libertad, yo la trataría de sintetizar, y la libertad me es muy cara porque el pueblo hebreo inicia su camino identitario con la libertad, el éxodo, la salida de Egipto, salir al desierto, a la incertidumbre, al completo misterio, a la no funcionalidad, se parece al arte eso, se roza con el arte, a cambio de ser libres, al desierto, cualquier cosa con tal de no ser cautivo. Eso a mí me complementa con la identidad argentina en Pelotas pero Libre de San Martín. Me parece completamente complementario. Entonces es definitoria para mí la libertad, es basal y es quizá lo más valioso que considero yo de entre las abstracciones. Y está utilizar lo que nuestras acciones provocan. Eso lo considero parte de la libertad de circulación, la libertad de la elección democrática de nuestros liderazgos, la libertad de expresión, que incluye este tema. Como bien dijo Gabriela, el libro yo no lo leí, pero se vendió, es decir, no hay censura, los adultos lo pueden comprar en cualquier circunstancia, el tema de la educación es un tema, y el tema de la libre circulación de un libro es otro, son temas distintos, y me alegro mucho, y no tiene que haber jamás censura, jamás, me parece un tema fundamental, la libertad de expresión, la libertad de circulación, poder salir y entrar de un país, elegir libremente al liderazgo, y por supuesto, la libertad de elección sentimental entre adultos, que tiene que ser irrestricta, cómo se quiere vestir cada uno, cómo quiere que le llamen, cómo quiere relacionarse con los demás. Y acá un último inciso, solo un inciso. Yo creo que tiene que ver directamente, acá me meto en el tema álgido. Por supuesto, una persona puede elegir su identidad sexual como se le antoje. Ahora, cuando aparece el tema de la definición efímera, como el caso de los presos que incidentalmente eligen ser mujeres porque les conviene, ahí yo creo que hay una dificultad que tenemos que abordar. Y tenemos que buscar una forma de asociación que expanda la libertad, que incluye que cada uno elija quién quiere ser, cómo quiere ser y cómo comportarse, pero que no permita que actitudes delincuenciales se vean favorecidas por limbos legales. Pero ese es un tema demasiado preciso, que simplemente lo dijo en el aire. Bueno, voy a aclarar un par de cosas porque me veo obligada, aparte por estar, porque generalmente estos temas se mencionan, no se discuten, se mencionan cuando sin imitarnos a las personas trans, así que bueno, aprovecho que estoy acá para responder un par de cositas. No pretendía que sea una charla de género, pero bueno, me veo, tiene que ver con la libertad también. Bueno, el tema de que se llame colectivo, comunidad, hay un tema identitario, nos movemos como comunidad porque, bueno, por cuestiones a veces obvias, a veces no tan obvias, que tenemos que manejarnos como colectivos frente a la arenga y sobre todo en esta arenga que estamos viviendo actualmente, ¿no? En donde ya todo el tiempo te amenazan con que te van a sacar los derechos, ni siquiera no te amenazan, sino que te sacan los derechos. Todo el tiempo se pone en duda lo que es el matrimonio igualitario, cuestiones que no son cuando en realidad tenés temas en agenda como por ejemplo la pobreza, que los temas en agenda sean no vamos a quitar el matrimonio igualitario, vamos a quitar la ley de identidad de género, vamos a quitar derechos que nos ha costado como comunidad conseguirlos. Entonces, que sean borrados de un plumazo con derogaciones no propias
de un gobierno democrático sin pasar por el legislativo y el ejecutivo. Pero bueno, por eso necesitamos comunidad y por eso necesitamos identidades, porque justamente cuando a las trans nos vienen a matar por trans. Entonces, si somos trans para que nos maten, también somos trans para exigir derechos, y por eso necesitamos esas etiquetas. A nosotros nos encantaría que no haya etiquetas, el amor es amor, el amor es libre y todo eso, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde si nos echan de lugares es por ser maricas, por ser trabas, por ser lesbianas. Eso por un lado. Y por el otro lado también el tema de, sí, puede ser una imposición. Si alguien me dice que escriba un documento con la E, para mí puede ser una imposición también que usemos el genérico masculino. O sea, son debates que podemos trascenderlos. Por otro lado, yo hablando un poco de lo que es la libertad, la libertad es el poder hacer lo que vos quieras en un mundo supuestamente libre, donde haya un consenso y un contrato. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, me gusta una persona y la otra persona no gusta de mí, mi libertad, o sea, mi deseo de por ahí tener relaciones con esa persona se terminaría en el momento que la otra persona me dice, no, hasta acá llegaste. Y creo que forma parte de eso, de poder disfrutar, por eso también del decir, si yo me autopercibo una persona trans, si a mí me gustan los varones y a la otra persona no hay injerencia, ejerzo mi libertad de poder decir, siempre que haya un consenso, siempre que haya una cuestión donde no te moleste que yo, por ejemplo, me pinte las uñas o me pinte el pelo de rojo, estoy ejerciendo mi libertad. Ahí el problema está cuando a una persona le molesta que me pinte las uñas o me pinte el pelo de rojo, simplemente porque es un carácter identitario mío. Entonces, y creo que estamos viviendo momentos donde justamente la libertad no está siendo, nos está siendo coartada, ¿no? Ya sea por una expresión artística, por qué es lo que queremos leer, qué es lo que deseamos ser también, ¿no? Así que bueno, para mí es eso. O sea, sí, si bien es un concepto amplio, la libertad lo puedo definir más porque todo el tiempo estás como siendo coartada, entonces, y puesta en cuestión. Entonces, y más sobre todo en un contexto donde se dice que, bueno, la libertad avanza, bueno, ahí también podemos hacer un análisis nomenclador del significado de las palabras, ¿no? Así que bueno, ese sería el concepto. Yo pensaba mientras hablaba Gabriela en esto de primero voy a volver a creo que puedo definir libertad a partir de la falta de ella, ¿sí? Me saldría más fácil, principalmente porque yo soy chilena y crecí en dictadura. La dictadura militar en Chile duró 17 años, por lo tanto viví en dictadura toda mi infancia y mi adolescencia. El año que yo salí de la escuela fue el año que se fue Pinochet. Entonces conocí la libertad recién cuando entré a la universidad. Y soy súper cuidadosa en pensar que lo que estamos viviendo es hay coacción de la libertad, porque yo tengo muy fresca el recuerdo de lo que realmente es vivir la falta de libertad, ¿sí? Por eso siempre me peleo cuando la gente dice esto parece una dictadura, me dan ganas de empezar a repartir patadas voladoras. Entonces, para mí la libertad es la posibilidad, es el respeto, es el encuentro con los otros, es la creación de comunidades, es la posibilidad de educarse, es la posibilidad de hacer poesía y decidir que no querés poner un capítulo de Shakespeare. Creo que es de las cosas más difíciles de conceptualizar, pero también es la que más se siente cuando empieza a faltar, y que ahí te queda como súper claro cuál es la falta de eso.
Considero que este país en el que elegí vivir es uno de los países más libres que conozco. Y cada vez que voy a Santiago me quiero volver a mi casa. Porque aquí ocurren cosas que no ocurren en otros lugares. Y es un país que no solo es muy libre, sino también es muy democrático. Porque, por ejemplo, podemos estar hablando de esto acá, sentados, con pensamientos absolutamente diferentes y nadie se está pegando zapatazos en la cabeza al otro. Es una cosa absolutamente amorosa, ¿sí? Eso es porque ustedes, argentinos, tienen una democracia muy firme, muy antigua, y que han logrado preservarla a partir, por supuesto, del juicio a las juntas y de todos los juicios contra los genocidas. Han logrado mantenerla, digamos, han logrado cuidarla. Así que eso es lo que se me ocurre. Quiero quedarme un poco con las palabras de Caro porque me parece que resume esta charla en el sentido de que hemos todos podido contar nuestras formas de vivir la libertad, las elecciones, la discusión acerca de la literatura en las aulas, acerca de qué ponemos, qué no ponemos, y me quiero quedar con eso porque me parece que a nosotros la libertad nos cuesta, nos ha costado a los argentinos muchísimo, y creo lo mismo que vos. Creo que esta mesa es en gran parte, una demostración de que somos capaces de dialogar, de escucharnos, de que lo que dice uno u otro cambie nuestra opinión, la moldee, nos haga reflexionar, y esto es un poco lo que buscábamos hacer en este primer encuentro de debates urgentes. Y Miguel Hernández tiene un poema maravilloso, muy conocido por todos, que dice: para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espumas mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá 2 piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado, que retoño y aún tengo la vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos tiempo, Vicky, para preguntas. Bueno, ¿Cuál es la pregunta? La primera observación que hago es que las preguntas que se hacen son desde el paradigma de la modernidad, de la dialéctica del enemigo, de la libertad, del bárbaro. No, perfecto. No apareció en ningún momento el placer estético de la literatura. Bueno, lo nombramos bastante, sí, lo nombró sobre todo Marcelo. Sí, no, pensé que quería preguntar. Los niños, si vos les enseñás a Alicia en el país de la magia, va a aprender a imaginar, va a aprender a sentir textura, va a aprender a soñar. O el adolescente, cuando ve la metalera metamorfosis de Kafka, aprende de la literatura. Eso te abre la cabeza más que cualquier cosa. Y además les quiero decir que las preguntas de ustedes son preguntas de 50 años. Porque los niños, yo digo por mi familia, por los niños que hay, los niños de hoy en día se hacen otras preguntas. Dice, ¿por qué acá hay uno que muere si yo en los juegos tiene varias muertes? ¿Por qué? El paradigma de la deconstrucción. No está. Esas son las preguntas de los niños de ahora. Perfecto, sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿cómo le gusta la verdad? No, bueno, pues podemos hablar del arte en la época de la mercantilidad de Walter Benjamin, pero no era la cuestión ahora, ¿no?, de hablar de eso. Pero está bien, es muy atendible. Sí, hace muchos de nosotros trabajamos en educación hace más de 30 años. Una sola acotación, me despido. Muy brevemente, que en lo que cuando yo planteé el tema del colectivo era que había partes discutibles, no que lo niego. Y una de las explicaciones que dio Gabriela, que yo coincido, es que cuando un grupo de personas
es agredido por una condición, es lógico que se agrupen para reivindicarlo o defenderse. Y eso es uno de los que da sentido a la palabra colectiva. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Gabriela. Gracias, Carola. Gracias, Silva. Muchas gracias. Muy lindo. Muy bien, Gabriela. Te felicito. Hasta pronto. Chao.